noviembre y octubre y noviembre del año pasado. Esto es paralelo y recordemos a la investigación que ha iniciado la CIDH en estas últimas horas también en nuestro país. Estamos en este momento nosotros ya en vivo con el abogado del general Alfredo Cuéllar, el doctor Edwin Paredes, quien nos acompaña en vivo esta noche y le queremos agradecer. Doctor Paredes, buenas noches, gracias por estar en Que No Me Pierda, bienvenido. Está con nosotros vía Zoom. Queremos saber cuál es la situación legal de su defendido, el general Cuéllar, por favor. Por favor, su micrófono, doctor Paredes. Ahora sí. Muy buenas noches. Solamente decirles de que el general Cuéllar, después de haber presentado su declaración, ha sido notificado con una orden de aprehensión y posteriormente trasladado a dependencias de la FEDCC de Sacaba. La orden de aprehensión señala... ¿Cuál es la situación jurídica de él? Bueno, todavía no le han entregado la imputación. Estamos esperando que en las próximas horas lo notifiquen con la imputación y seguramente posteriormente van a hacer de que se lleve a cabo la audiencia cautelar. Lo que nos preocupa un poco es el tema de que existe una apertura del proceso por lesiones graves, lesiones gravísimas. No, lo notifican al general por el delito de homicidio y lesiones gravísimas, y hoy en la declaración le califican otro delito, cuál es el tema de asesinato. En esa condición nosotros muy preocupados porque cuando se comete este tipo de delitos, ya sea el tema de asesinato específicamente, tiene que ser instinto personal. En consecuencia, lo único que ha hecho el general es coordinar un trabajo de un plan de operaciones de seguridad, de prevención, del mes de noviembre. Después, en el mismo plan de operaciones, en el numeral 10 de uno de los acápites, señala pues que los responsables de hacer las órdenes y la planificación de ejecución de las operaciones son los comandantes de las diferentes fuerzas militares y el comandante de la policía boliviana. En consecuencia, también se dice en este plan de operaciones que no se debe utilizar armamento letal. Y eso es lo que se ha coordinado. Otra cosa, hemos sido sorprendidos con esta orden de aprehensión, pues definitivamente estamos concluyendo de sacar las copias para poder hacer el análisis de toda la documentación, de todo el proceso de investigación que lleva ya casi un año y asumir la defensa. Bien, doctor Paredes, en ese sentido y en ese entendido, antes de lo ocurrido hoy por la tarde, la aprehensión del general Cuéllar, ¿cuál era la situación jurídica del general? Es decir, había sido convocado, usted acaba de afirmarlo, son varios meses, casi un año de investigación. ¿Había sido convocado para alguna declaración? ¿Lo necesitaban para algún tipo de información? ¿O esta es la primera vez que es convocado a una declaración y posteriormente es aprehendido? Entiendo que antes lo convocaron para una declaración como testigo y después de varios meses, por alguna razón que no entendemos, el Ministerio Público lo convoca en calidad de denunciado, ¿no?, para ser investigado como procesado. Y en esa condición es que se apersona para poder ir a prestar su declaración sin ningún inconveniente, toda vez de que él siempre ha estado predispuesto, ha estado en ejercicio activo de sus funciones y no tiene ningún interés en obstaculizar y mucho menos en darse la fuga. Él permanentemente va a coadyuvar y va a apoyar para que se esclarezca este hecho y se identifiquen a los responsables.
El general Cuéllar, doctor Paredes, en este sentido usted decía estaba siendo imputado por 2 delitos hoy y luego de la orden de aprehensión se les comunica que hay uno más, que es obviamente el delito más grave, que es el delito de asesinato. ¿Esto puede ocurrir en la vía jurídica? Es decir, que comienza una imputación de una forma y sobre la marcha se agregue un delito más sin haber sido comunicado a ustedes como defensa o al mismo imputado. Es responsabilidad del Ministerio Público calificar los delitos y seguramente generar los elementos de convicción suficientes para poder asumir la responsabilidad de poder encarar el proceso. Bien, doctor Paredes, ¿cuáles son las pruebas de descargo que Pero tienen no les iniciales? habían comunicado. No. Nosotros, como le digo, recién hemos tomado conocimiento, estamos revisando el proceso y vamos a aportar con todo lo que sea necesario en este proceso de investigación. Al ser la función de coordinación del general Cuéllar y su trabajo ser administrativo y no de operación o de ejecución de planes, él no tendría ningún tipo de responsabilidad al respecto. Máxime si se tiene una cadena de mando, como lo decía el servidor público de la policía hace rato en la entrevista, ¿no? Tiene que cumplirse todo una suerte de cadena de mando desde la presidencia, ministerio, el comando en jefe, después mandar a los comandos departamentales y de ahí los comandos, las fuerzas operacionales como serían las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Naval, también tienen que responder al comando en jefe directamente. No, el general Cuéllar no tenía ningún mando sobre ellos directo. Entonces, para hacer algún tipo de operaciones de este tipo. En consecuencia, creemos que nos sorprendió y creemos que vamos a demostrar en el proceso que el general Cuéllar no tiene ninguna responsabilidad al respecto. Ahora, doctor Paredes, le decía, en el marco de esta cadena de mando que nos acaba de explicar, ¿cuál es el descargo que tiene el general Cuéllar con relación a de quién recibió estas órdenes o esta orden directamente para el operativo que se realizó allá en el puente Guaylluni? El general Cuéllar no ha recibido ninguna orden para el tema del puente Guayllani, solamente recibe del comando en jefe una instrucción, una orden para que se genere un plan de operaciones de seguridad, y ese plan es el plan número 4 quebrado de 2019. Ese plan se activa para que puedan hacer las operaciones las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y el comando de la Policía Boliviana. Ellos son quienes ejecutan las operaciones, no el general. ¿Y cuál era el rol entonces del general Cuéllar en toda esta cadena de mando? Coordinar con los comandos de las diferentes guarniciones para poder elaborar un plan de seguridad, un plan de operaciones de seguridad. La ejecución la hacen los generales o los comandantes de las diferentes fuerzas militares y, mejor dicho, el comandante de la Policía Boliviana. Y ellos generan un nuevo ¿A quién respondía un plan de operación. Okay. Ellos generan un plan de operación y en su plan de operación tiene que estar cómo han hecho la intervención a Guayllani. En todo caso sería el comandante. Para entenderle entonces, doctor Paredes, ¿a quién respondía para realizar este trabajo de coordinación de las acciones el general Cuéllar y quiénes siguieron las órdenes de este plan de coordinación ya en la ejecución final que brindó el general Cuéllar? Como le digo, hay los planes de operaciones que hace cada comandante. El comandante de la Policía Boliviana tiene su plan de operación y eso es lo que ejecutan para ir a Guayllani, por ejemplo, ¿no? Ellos generan su plan de operación. Y el comandante de la policía depende del Ministerio de la Presidencia o del gobierno. Bien, doctor Paredes, el año pasado, en el marco de esta situación de conflictividad,
Había incluso normativa vigente en ese entonces, un decreto, usted lo recordará, que establecía el accionar en este tipo de conflictividad, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. ¿La defensa se va a basar en algún momento, su defensa también se va a basar en ese tipo de normativa o no es necesario? Sí, seguramente. Vamos a analizar nosotros toda la documentación y obviamente es importante considerar ese decreto que menciona en el entendido de que les faculta en el capítulo 2, en el numeral 2 de ese decreto, en el punto 4, les da todas las libertades, y en el numeral 3 les dice que son exentos de responsabilidades penales inclusive, ¿no? Entonces también hay una cierta responsabilidad en quien emite ese decreto. ¿Quién emite ese decreto? Usted habla automáticamente de la presidencia. Quien emite el decreto supremo es la presidencia. Y también hay la orden que hay del ministerio correspondiente y también está la orden del comando jefe, ¿no? Y esa es la cadena que da la instrucción a hacer el trabajo. ¿Quiénes hacen la operación? Eso también es importante esclarecer. Y todos estos temas lo vamos a ir aclarando en el transcurso del proceso. Creemos nosotros que hay una cadena de mando, hay una responsabilidad en cada una de las personas que han asumido esta condición, y nosotros estamos prestos a poder coadyuvar, trabajar por el esclarecimiento de este proceso. ¿Cómo está su defendido, doctor? Usted ha tenido oportunidad de conversar con él. ¿Qué le ha dicho él para que usted pueda transmitir también de manera pública? Está un poco preocupado, enojado por el tema de que nos sorprendimos con el tema de la orden de aprehensión, toda vez de que él no ha estado en el lugar del hecho, no ha ejecutado ningún tipo de acción, ni ha participado, ¿no?, activamente, si quiere, en el hecho que ha ocurrido. Entonces, en esa condición está un poco molesto, pero fuerte, y le hemos pedido nosotros que se ponga fuerte, porque este es un tema que tenemos que afrontar en los estrados judiciales y demostrar con documentación, seguramente con bastante pericia, para poder dar evidencia de que él no tiene ninguna responsabilidad. Bien, doctor Paredes, algo importante, en el marco de lo que le ha dicho su defendido, y lo ha ratificado ya en su momento las propias Fuerzas Armadas, y en el marco de lo que le correspondía, como nos acaba de explicar, que es la coordinación al general Cuéllar, en ese tipo de operativos ocurrido en Sacaba, ¿había la instrucción expresa de no utilizar armamento letal? ¿Eso es lo que le ha dicho su defendido? Este es el plan de operaciones, si ustedes lo pueden apreciar. Y en este plan de operaciones dice: no utilizar armamento letal. ¿Nos puede leer, por favor, esa parte, doctor? Sí. Donde dice que para la utilización del armamento no letal tienen que pedir la orden de su comandante. Pero además, los comandantes son responsables de la planificación y ejecución de las operaciones en sus jurisdicciones. Por eso es que le digo, los comandantes de las diferentes fuerzas militares y también el comandante de la Policía Boliviana eran responsables de dar la orden y de poder ejecutar estos planes. Y su plan estratégico de operación. Lo dice acá en el plan, ¿no? Entonces, precisamente por eso nosotros creemos de que el general no ha dado ninguna instrucción, y estamos seguros de ello,
para que se pueda hacer la utilización de algún armamento letal. Y obviamente tampoco él ha participado, ¿no?, en el hecho acaecido en Cuellar. Usted dice que él no ha participado porque él no estuvo entonces en las calles, él no estuvo, digamos, en el campo, sino ¿dónde? Durante los hechos del año pasado. Él estuvo en su comando, haciendo la actividad administrativa que le corresponde. Estuvo en el comando. Los que son de ejecución, ¿no?, de operación, han estado en las calles, en todos los lugares de Cochabamba donde tenían asignados. Y ellos tienen sus planes de operación, de ejecución de la operación. Entonces, seguramente ellos tendrían que responder al respecto. Bien. Muchísimas gracias de mi parte, doctor. Juan Carlos. Seguro que sí. Simplemente una puntualización. ¿Mañana se confirma, doctor Paredes, va a ser la audiencia cautelar o todavía no hay hora ni fecha? No tenemos hora ni fecha, tampoco nos han notificado con la imputación. En consecuencia, nosotros estamos a la espera de ello y, bueno, a disposición de la autoridad jurisdiccional para poder demostrar que mi defendido, primero, no participó del hecho, no tiene nada que ver en el hecho. Segundo, demostrar que él va a aportar proactiva y propositivamente en el proceso y no va a obstaculizar desde ningún punto de vista, mucho menos fugarse. Está en ejercicio ahorita de sus funciones de trabajo. Claro, es un militar activo. Le queremos agradecer al doctor Edwin Paredes, abogado defensor del general Alfredo Cuellar, que nos ha acompañado para darnos información de lo que está aconteciendo con la aprehensión de esta autoridad de las Fuerzas Armadas, del general Cuellar. Doctor Paredes, muchísimas gracias y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Buenas noches.